Si quieren pueden tomar asiento. Mientras cantábamos recién acerca de la protección del Señor y cómo Él responde a nuestras oraciones, pensaba que aquí en la plataforma hoy tenemos una muestra de lo que siempre decimos, que ser cristianos y creer en Dios no es algo mágico, que los problemas del planeta también nos aquejan a nosotros. Por eso hoy Lucas estuvo solo, porque todos los demás músicos eran o que están saliendo de la enfermedad o eran sospechosos o algunas cosas así que bueno, aquí él estuvo solo. Y allí en la mesa de trabajo también están faltando un par y hubo reemplazos, ¿sí? Pero aún así el Señor nos sigue guardando. Y sé que muchos de ustedes también atravesaron por eso, ¿sí? Algunos han atravesado también por esta enfermedad y por tantas otras, y el Señor nos sacó una y otra vez. Así que estamos agradecidos al Señor por eso. Amén. ¿Qué tal si te pones de pie un ratito más? Y quizás, como decía esta canción, con las manos levantadas le decís: Señor, gracias, porque sea lo que sea que tenga que pasar, estás conmigo. Estás con mi familia, aquellos que tienen familia ahí, den gracias a Dios por eso. Una vez más, yo sé que ustedes son agradecidos y que todos los días deben agradecer a Dios por eso. Pero háganle una vez más aquí en este contexto de adoración. Señor, hoy te alabamos de manera especial, porque teniendo delante de nuestros ojos una imagen de cómo aún lo que le pasa al mundo también nos puede pasar a nosotros, podemos dar testimonio de tu protección. Podemos decir que aquellos hermanos, Señor, que hoy no están aquí porque fueron afectados por el COVID, están bien, están fortalecidos. No han tenido que pasar nada grave, Señor. Y aunque nos cuidamos para no contagiar a otros, Señor, tú nos has sostenido. Y en casa ha sido nuestra fortaleza. Y aún en el tiempo de encierro que esta enfermedad, Señor, ha provocado, ahí nos hemos encontrado contigo, Señor. Y sé que mis hermanos que en este tiempo tienen que guardar reposo o simplemente quedarse en casa, Señor, también están siendo atendidos por ti, por tu palabra, por tu amor, por tu abrazo. Señor, que en cada uno de nuestros hogares se haga sentir siempre esa fortaleza, esa seguridad, esa fe, esa esperanza, Señor. Y que aún, Señor, se lo podamos contagiar al que tenemos más cerca, a nuestros vecinos, quizás a nuestros familiares que se enteran que estamos enfermos, pero podemos decirle que vamos a salir y estamos saliendo victoriosos y aún, Señor, más empoderados que antes, porque tú nos has sostenido y nos sostendrás siempre. Señor, por tu gracia es que estamos en pie. Y hoy, Señor, no queremos dejar de reconocerlo. Y oramos por aquellos que están ahora atravesando por una enfermedad. Oramos por aquellos que están atravesando ahora por una situación problemática en su casa. Quizás no sea una enfermedad, quizás sea un problema financiero. Oramos por aquellos que están atravesando quizás una situación difícil que tiene que ver con sus relaciones. Señor, aún eso ha traído esta pandemia, problemas en casa, pero Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos a tus hijos, bendecimos a nuestros hermanos para que encuentren la salida siempre en ti, Señor. Y aún bendecimos a aquellos que todavía no te conocen, los bendecimos con salvación. Oramos para que ellos también sean alcanzados por tu gracia, Señor. Y Padre, aquellos con los cuales tenemos contacto en este tiempo y que los vemos débiles, los vemos quizás tristes, los vemos frustrados, quizás muchos enojados, Padre, que podamos llevarle esa palabra de aliento, de amor, de fortaleza que sale desde tu mismo trono. Esa misma palabra que nos ha fortalecido a nosotros también. Señor, esta noche te bendecimos desde lo más profundo de nuestro corazón y exaltamos el nombre de Cristo, proclamando una vez más que no hay Dios como tú, que nada, absolutamente nada, escapa de tu conocimiento. Señor, que tú estás más allá de esta pandemia y de cualquiera. Que tú, Señor, has establecido un futuro para nosotros y ya pagaste el precio
para que lo alcancemos. Ahora, Señor, nos queremos alinear a tu voluntad y vivir cada día llenos de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Tomen asiento una vez más. Le doy la bienvenida a todos y también saludo a los que están allí en casa. Y quiero tomarme unos minutitos para compartir una palabra con todos. Una palabra que tiene que ver con lo que venimos hablando estos últimos tiempos, pero también con algo que esta noche va a suceder aquí en unos minutitos más. Estamos hablando de expansión y esta noche vamos a presentar a algunos de los niños de las familias de la iglesia. Entonces vamos a hablar de expansión en la familia. ¿Qué les parece? No se preocupen que no voy a orar para que ninguna quede embarazada. He tenido buenos resultados con ese tipo de oraciones, así que prometo no hacerlo esta noche, por las dudas para que no se asusten. Pero si alguno desea, aquí estamos para orar por eso también. Pero les leo un pasaje que está en Colosenses capítulo 2, versículos 13 al 15, donde el apóstol Pablo nos recuerda que ustedes, nosotros, estábamos muertos en nuestros pecados. Aún, dice Pablo, no se habían despojado de su naturaleza pecaminosa, pero ahora Dios les ha dado vida juntamente con Él y les ha perdonado todos sus pecados. Ha anulado el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era adversa. La quitó de en medio y la clavó en la cruz. Desarmó además a los poderes y las potestades y los exhibió públicamente al triunfar sobre ellos en la cruz. Esta pandemia que estuvimos viviendo en estos últimos meses, creo que trajo a luz, y aún por curiosidad, algunos descubrimientos científicos. No son nuevos, pero insisto, ahora los empezamos a conocer un poco más, que tienen que ver con la alteración de la genética, ¿sí? Y algunos que nos gustan esos temas, pudimos ver cómo hay algunos factores externos que alteran nuestra genética. Y este texto que yo les acabo de leer a ustedes es un texto que habla acerca de la alteración de la genética pecadora. Porque ustedes saben que desde que Adán y Eva cometieron el primer pecado, a partir de ahí ese pecado se fue trasladando, transmitiendo, ¿sí? Transfiriendo de unos a otros, a tal punto de que, como el mismo apóstol Pablo dijo alguna vez, el mal que no quiero hacer, ese termino haciendo. Y creo que a todos nos ha pasado, ¿no? De que nos encontramos haciendo algo que no queríamos hacer. Entonces después empiezan las excusas, no sé por qué lo dije, no sé por qué lo hice, no sé por qué te traté así. Es que está en la genética del hombre y la mujer pecadora. Pero para eso justamente vino Cristo Jesús. Y hizo esto que yo les acabo de leer. Y básicamente este texto nos enseña que Él anuló ese decreto, de que nuestra genética siempre responda así. Y hoy podemos saber y podemos contar y aún podemos experimentar que aquellas cosas que siempre las hicimos por genética pecadora, hoy podemos decir que somos libres y ya no lo hacemos más, ¿no? Ya no cometemos más eso. Pero, como les dije, hoy quiero hablarles acerca de la expansión en la familia y creo que para eso es tremendamente necesario, y como sé que hoy tengo papás jóvenes aquí con sus hijos que todavía están criando, todavía quiero aprovechar más esa oportunidad para hablar de esa genética vencedora que cada uno de nosotros, hijo de Dios, tiene dentro suyo. Y esa genética vencedora de la cual tenemos que enseñar a nuestros hijos. Hoy quiero en estos pocos minutitos compartirles acerca de esto y tratar de instarles, desafiarlos a ustedes papás, a que le enseñen a sus hijos desde chiquitos
a que tienen dentro suyo una genética vencedora si es que han recibido a Cristo como como su Señor y como su Salvador, ¿no? Esta noche vamos a atravesar un tremendo acto, lo vamos a hacer ahora en unos minutitos, que toda familia debería atravesar. Y ese acto, que es la consagración de nuestros hijos, es como la manifestación pública de esa genética vencedora que tenemos en cada uno de nosotros. Pero antes que nada, quiero recordarle algunas cosas. Quiero recordar que en casa, cuando somos portadores de esa genética vencedora, también tenemos responsabilidades, tenemos que tener acomodadas nuestras prioridades. Mateo capítulo 6, versículo 33, nos enseña que debemos buscar primeramente el reino de Dios, ¿sí? Y esa es una enseñanza que en casa no puede faltar. Nuestros hijos tienen que saber que se busca primero el reino de Dios y que entonces, después de esa búsqueda, todas las demás cosas que necesitamos van a ser añadidas. Sobre todo en estos tiempos que corren, en donde lo que primero se busca es la satisfacción material y aún la satisfacción de las emociones, nuestros hijos tienen que aprender que la primera búsqueda de sus vidas tiene que ser el reino de Dios y su justicia. Amén. Necesito recordarles también que el mal y los males van a seguir su curso de maldad. Es decir, lo que hoy estamos atravesando, no solamente me refiero a la pandemia, sino a los casos de injusticia, de corrupción, de mentira, de maldad, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que va a seguir ocurriendo todavía un tiempo más. La Biblia habla sobre eso, ¿sí? Y aunque el Señor está tomando cada vez más posesión en medio de nuestros corazones, en medio de su pueblo, la verdad es que afuera la cosa se está poniendo cada vez peor. Pero hay, dice Isaías 5, hay de los que llaman bueno a lo malo y malo a lo bueno. Hay de los que convierten la luz en tinieblas y las tinieblas en luz. Hay de los que convierten lo amargo en dulce y lo dulce en amargo. Segunda lección que nuestros hijos tienen que aprender en casa. Y los solteros no me miren como diciendo, ¿y a mí cuándo me van a predicar? Les estoy predicando a ustedes porque van a tener hijos en algún momento y este es el momento de aprender esta lección. ¿Sí? Tercera cosa que necesito decirles es que debemos prestar más atención a nuestra genética espiritual, que es la vencedora. Estamos demasiado acostumbrados a mirar lo que pasa con nuestro físico, entonces solemos deprimirnos si los dolores o las molestias físicas perseveran. Pero necesitamos entender y hacer entender a todos en casa que tenemos una genética vencedora. Romanos 5, versículo 17 dice que reinarán en vida los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia mediante Jesucristo. ¿Qué significa esto? Esto significa que todas las promesas del Señor Jesús no son para disfrutarlas solamente cuando ya nos hayamos muerto, cuando estemos en el cielo. La verdad que disfrutar de las promesas en el cielo no es ninguna novedad. El cielo está lleno de disfrute, ¿no? La gracia está en disfrutar de las promesas de Jesús en la tierra. Y por eso que Jesús dijo que vino para traer vida y vida en abundancia, para este tiempo, para aquí, para la tierra. Y en casa tenemos que enseñar eso, ¿sí? Que todas las promesas de Jesús son para experimentarlas ahora, en este tiempo. Y nuestros hijos tienen que aprender a buscarlas. Y si ellos no las encuentran, nosotros papás tenemos que ayudarles a que las encuentren. Cuarto, definitivamente el tiempo que viene no será un tiempo de color de rosas, pero la victoria está asegurada. ¿Sí? Aunque la cosa vaya de mal en peor, en casa debemos seguir proclamando que la victoria final ya está escrita. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Es decir, hay que quitar de nuestro vocabulario, sobre todo en casa, esas frases como, por ejemplo, esto va a terminar mal, vamos todos al muere, de acá vamos a la lona directa, no sé qué sé yo, frases como esas, ¿no?
En realidad, aunque la cosa se está poniendo cada vez peor, nuestra victoria está asegurada. El final de los hijos de Dios ya está escrito y nadie lo puede modificar. En casa hay que hablar de eso. Entonces, todo esto que les estoy mencionando es porque nuestra genética espiritual es vencedora. Y no debemos aceptar la derrota ni la angustia para nuestro futuro. Nuestros hijos, nuestros nietos, para aquellos que ya van siendo abuelos, ¿sí?, tienen que no solamente saberlo y vivirlo en sus propias vidas, sino aprovechar cada oportunidad que haya en casa para seguir enseñando sobre esto. El mundo, las comunicaciones, el entorno, las amistades, cada vez gritan más fuerte y el mensaje que ellos gritan no es el mensaje del reino de Dios. Y nuestros hijos pueden ser confundidos, pueden ser aturdidos y pueden ser engañados si nosotros en casa no hablamos más fuerte acerca de la genética espiritual vencedora que tienen los hijos de Dios. Nuestros hijos están siendo conducidos hacia la creencia, la filosofía de que son perdedores, de que no sirven para nada, o de que en todo caso, para vencer en el mundo hay que aplastar la cabeza de alguien. Eso no tiene nada que ver con el mensaje del reino de Dios. En casa nuestros hijos tienen que saber que tienen genética vencedora. ¿Amén? Por muchos años, lamentablemente aún dentro de la iglesia, se enseñó desde un punto de vista escatológico. ¿Qué quiere decir eso? Es decir, un futuro lleno de derrotas, de apostasía. La apostasía es el abandono de Dios, el abandono de la iglesia, ¿sí? Y se habló mucho de eso, sobre todo en las generaciones nuestras, las más grandes, ¿no? Claro, se leía el Apocalipsis y en el Apocalipsis solamente se veían las guerras, las pestes, las enfermedades, pero parece que nadie descubría en el mismo libro de Apocalipsis que estaba escrita la victoria de los hijos de Dios. Necesitamos revertir ese mensaje y enseñarle a nuestros hijos que ellos son victoriosos. Romanos capítulo 8, versículo 37 dice, sin embargo, sin embargo, ¿qué? O sea, sin embargo, ¿qué significa sin embargo? Significa a pesar de todo lo que está dando vuelta por ahí. En todo esto, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. En casa hay que hablar de eso. Que somos más que vencedores. Amén. Papás, ¿nuestros hijos escuchan eso? Deberían escucharlo todos los días. ¿Por qué? Porque todos los días alguien puede acercarse a su oído o a su celular o a su computadora o a su tablet o a lo que sea para decirle que es un inútil. Entonces nosotros, papás, necesitamos insistir en la enseñanza del reino de Dios, que son vencedores. No podemos ser de aquellos que proclaman que todo está perdido. No podemos ser de aquellos que se abandonan a sufrir, a ser pobres, miserables, que se resignan con la enfermedad. Tenemos que ser de aquellos que proclaman la vida y la vida abundante en Cristo Jesús. Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 9, dice, el Señor no se tarda para cumplir su promesa como algunos piensan, sino que nos tiene paciencia y no quiere que ninguno se pierda. Nuestros hijos tienen que escuchar eso. Léanle ese pasaje. Léanle que Dios no quiere que ellos se pierdan y que por lo tanto Él va a hacer todo lo que sea necesario para que sean rescatados de cualquier situación, circunstancia, cualquier maldad, lo que sea. No quiere que ninguno se pierda, sino que todos se vuelvan a Él. Entonces, nuestra genética espiritual vencedora nos fue impartida ¿para qué? Para vencer todo obstáculo. Hay que enseñarle eso en casa. El pasaje que les leí al principio de Colosenses capítulo 2, ¿sí? Repásenlo después, Colosenses 2, 13 al 15. Allí dice que Él nos perdonó todos los pecados. Nuestros hijos tienen que saber eso. Dice que Él anuló el acta de los decretos, es decir, todo aquello que podíamos tener en contra por algún tipo de vida fuera de Dios de antes. Él anuló ese decreto.
que Él reventó a las tinieblas y que triunfó sobre ellas. Nuestros hijos tienen que escuchar eso. De eso tenemos que hablar en casa. Entonces, como para ir terminando, algunos principios importantes que tenemos que activar en casa. Ustedes saben que los principios tienen que ver con la arquitectura con la que somos hechos, somos fabricados. Las culturas se forman, se establecen a partir de principios. Esos principios tienen que ver con conductas, ¿sí? Entonces en casa hay que aplicar principios para generar conductas y una cultura propia. Mejor dicho, no es propia, es del reino de Dios, ¿sí? Los principios son el fundamento de esa cultura del reino de Dios que en casa tenemos que vivir, experimentar. Por ejemplo, principios como este, creo que van a aparecer ahí, ¿no? Sí. Persigue el ideal, pero trabaja en tu real. Si pueden, tomen nota. Persigue tu ideal, pero trabaja tu real. ¿Qué significa eso? Que mucha gente lamentablemente persigue los ideales y no los alcanza. ¿Por qué? Porque no atiende sus reales, sus realidades. ¿Sí? Hay una realidad. Sí, Señor, está difícil. Sí, Señor, hay trabas. Sí, Señor, hay un sistema que está en contra de nuestro crecimiento. Por supuesto que sí, pero no abandonemos el ideal trabajando sobre nuestra realidad. En casa nuestros hijos tienen que aprender eso. Segundo principio, aprende y enseña a tus hijos a recibir revelación de Dios. ¿Sí? Hay que enseñar a nuestros hijos a meterse en la intimidad con el Padre y que ellos puedan descubrir ahí revelación. ¿Revelación qué es? Es justamente cuando Dios se muestra más allá de lo conocido. Cualquiera puede ir a una librería y comprar una Biblia y leer algo sobre Dios, pero no por eso Dios le va a mostrar a esa persona sus más poderosas intimidades. Dios va a mostrar aquello de su carácter al que realmente lo ama y lo busca. Eso es revelación. Y tenemos que enseñar a nuestros hijos a que encuentren esa revelación más allá de lo que está escrito en la Biblia que le podamos haber comprado. Tercer principio, aprende y enseña a tus hijos a andar en el poder de la resurrección. ¿Saben quién anduvo en el poder de la resurrección? Moisés. Y de la historia de Moisés, ustedes saben cómo empieza la historia de Moisés, ¿no? Moisés tendría que haber sido asesinado, como todos los varones en aquel pueblo hebreo cuando Faraón dio esa orden. Pero su madre y su padre lo escondieron durante un tiempo, hasta que llegó el momento en que Dios lo quería mostrar. Y así fue llevado al palacio, fue formado como príncipe y después se transformó en el libertador del pueblo de Dios. Ese es el poder de la resurrección. Entonces, ¿qué hay dentro del poder de la resurrección? Primero, hay que enseñar a nuestros hijos que para vivir, primero hay que morir. Morir a los deseos carnales, morir a las pasiones de este mundo, ¿sí? Morir a las costumbres de este mundo. Y entonces empezamos a vivir en el reino de Dios. Hay un tiempo de estar aparentemente encerrado, pero ese tiempo es un tiempo necesario, como el de Moisés. Para Moisés fue necesario un tiempo de encierro en el palacio, porque allí fue entrenado, allí fue preparado, allí fue formado. A Esther, ¿se acuerdan de Esther la reina? Le pasó lo mismo. Predicamos sobre ella a mitad del año pasado, ¿no? Y decíamos que Esther fue conducida a un encierro involuntario, como nosotros, en medio de la pandemia. Pero en medio de ese encierro, Dios estuvo con ella y la preparó y la entrenó hasta que llegó el momento en que la levantó como reina. Y eso quizás es lo más importante dentro del poder de la resurrección, que llega un momento asignado. Nuestros hijos tienen que saber que hay un momento que Dios estableció para que ellos sean levantados como siervos poderosos de ese Señor, como le pasó a Moisés, como le pasó a Esther y como le pasó a tantos héroes en la Biblia. Nuestros hijos tienen que ser entrenados en eso. Hoy, ¿qué se enseña en el mundo? Se enseña que todo sea rápido, cursos cortos,
Y cuanto antes seas promocionado. La palabra de Dios enseña, no sé si todo lo contrario, pero enseña algo muy diferente. Enseña acerca de la necesidad de estar sometido a los planes de Dios. Y enseña acerca de no sentarse en la primera silla hasta que Dios te ponga ahí. Lo contrario al mundo en todo caso. Cuando toda esta administración fluye en casa, en nosotros, en nuestros hijos, transforma todo nuestro ser. Hay que enseñar a nuestros hijos que su genética ganadora tiene un propósito de vida asignado. Nuestros hijos tienen que saber para qué fueron creados. Quizá a vos, papá, te gustaría que sea médico, abogado, arquitecto, no sé. Pero más allá de lo que sea tu gusto, nosotros, papás, necesitamos saber para qué lo creó Dios. Y aún preguntárselo claramente, decir, Señor, ¿para qué trajiste a este hijo a este mundo? Para poder entonces prepararlo para eso. Y si Dios te dice que lo trajo para que sea un predicador, prepáralo para que sea predicador. Si Dios te dijo que lo trajo para ser un adorador, prepáralo para que sea adorador. No lo entrenes en otras cosas. Sería pérdida de tiempo. Pero cuando conocemos el propósito por el cual Dios trajo a nuestros hijos a este mundo, ganamos tiempo. Y el tiempo de su asignación llega en el momento adecuado. Tenemos que enseñarle que esa asignación, ese propósito, demanda una estrategia. Y esa estrategia la van a encontrar en la intimidad con Dios. Hay que enseñarle a estar a solas con Dios. Que tengan su tiempo de intimidad con el Señor para preguntarle al Señor cómo deben vivir su vida, cómo deben encarar cada día, aún qué carrera estudiar. Y que no se manejen simplemente por sensaciones, por emociones, sino que se manejen por aquello para lo cual Dios los creó. Propósito, asignación. Trabajen en casa para que sus hijos se vuelvan intensos, apasionados por la presencia de Dios en sus vidas. Todo esto tiene que ver con la genética vencedora que Dios puso en nosotros. Y más allá de los niños que hoy vamos a presentar, aquí hay unos cuantos más y allí en casa hay unos cuantos más. Todos nuestros hijos, esos hijos que anhelamos que conozcan al Señor, tienen que ser entrenados en experimentar la genética vencedora que tienen los hijos del Señor. Para que de acá a un tiempo podamos disfrutar de una generación que hará las cosas diferentes a las que hicimos nosotros. Que no perderá los territorios que nosotros perdimos, sino que por el contrario serán los protagonistas de que la gloria del Señor se extienda en todo el planeta. Y quizás ellos sean los que atraigan esa segunda venida de Jesús que tanto esperamos. ¿Amén? Amén. Vamos a orar. Antes de orar por los niños que hoy vamos a presentar, yo quiero pedir a cada papá aquí y allí en casa que tengan un momentito de oración por sus hijos. Y que quizás ahí con sus ojos cerrados puedan empezar a vislumbrar el propósito de Dios para cada uno de ellos. El mundo y este tiempo nos quiere indicar que los responsables de la educación y de la formación de nuestros hijos son los maestros, los docentes. Y la verdad es que los responsables seguimos siendo nosotros. Ni hablar de que los docentes capacitados son una excelente herramienta que nosotros, los papás responsables, debemos saber escoger, elegir, acompañar. Pero nadie puede quitar de nosotros la responsabilidad de que nuestros hijos sean bien educados, sean bien formados. Nadie más que vos y Dios pueden conversar acerca del futuro de tu hijo. Nadie más debiera planificar el futuro
de tu hijo y sabes que las tinieblas lo están haciendo. Sabes que las tinieblas se reúnen para hablar acerca del futuro de tus hijos y ellos no quieren el bien de tus hijos. Entonces necesitas hablar vos con Dios y establecer el futuro de esos hijos. Insisto, hablo a todos los papás, hablo a los que van a ser papás, e inclusive le hablo a aquellos que son papás espirituales, aquellos que tienen a sus discípulos como hijos espirituales. Los principios funcionan y sirven igual. Tomate un ratito ahí en la intimidad con Dios mientras que Lucas aquí nos ministra con una canción para reflexionar sobre el futuro de tus hijos o quizás sobre el presente, para que a partir de hoy mismo ellos comiencen una nueva trayectoria hacia el cumplimiento del propósito por el cual Dios los creó.